Global Talk RD. Y veía otras mujeres cineastas y eso me animaba mucho más en la profesión. Pero entonces no veía como, vamos a ponerlo de esta manera, cada cineasta estaba tratando de hacer su propio producto, ¿no? O sea, estaba tratando de hacer su película. ¿Por qué yo le añado mujeres cineastas con visión? Que ese apellido, con visión, era muy esencial, era muy importante. No era solamente hacer el oficio y ser profesionales, es que teníamos que tener una visión. Y entonces, al yo conocer a otras mujeres cineastas, mis preguntas eran directamente, ¿cuál es tu visión? Y eso como que cambió completamente la conversación, ¿no? Yo hablo de esta manera porque he estado estudiando a pioneras, a mujeres que han hecho la brecha, ¿no? Se han lanzado mis profesoras que han estado en lucha y que han desarrollado su visión, y por esa razón yo puedo hablar hoy de la mía. Y cómo entonces hemos creado una red, ¿no? Yo siempre he visto que en la República hay una visión multisectorial. Y eso es algo que a mí nadie me lo había enseñado. A mí no lo aprendí ni en la universidad ni en ninguna parte. Lo tengo que, ¿verdad?, reconocer que fueron los dominicanos y las dominicanas. Y cuando comienzo a ver, ¿verdad?, la palabra multisectorial, quiero también aprovechar y honrar a la excomisionada, la señora Ivette Marichal. Ella vino a Puerto Rico a hablarnos en ese momento como comisionada de cine allá en la República Dominicana, y mi mente volvió a expandirse. Decía unas palabras y unos términos claros que eran socioculturales, pero eran económicos también, ¿sabes? Había una conversación. Entonces todas esas palabras fueron enriqueciendo mi visión como mujer y como cineasta. Global Talk RD. Streaming live, online. Global Talk RD. Global Talk RD es un espacio donde convergen lo social, económico, cultural, la naturaleza, genialidad, promoción de los ecosistemas y de la clase creativa dominicana, teniendo como protagonista el talento. Miércoles 7:30 p.m. Streaming live, online, Global Talk RD. Buenas noches, don Eli. En lo que Omar se conecta, le damos la bienvenida. Mi nombre es Huáscar Jiménez y para nosotros es un honor poder contar con usted esta noche en nuestro programa Global Talks. Nosotros nos sentimos muy honrados porque usted es un referente en República Dominicana, tanto de la comunicación como del turismo y de la locución también. Y así que para nosotros es un gran honor, porque hoy vamos a hablar del turismo y usted ha visto nacer este sector en República Dominicana y lo ha acompañado. Que usted, como un padre del turismo, ¿no?, que tomó este sector como un bebé, lo ha visto convertirse en niño, adolescente, y nosotros queremos que usted nos diga ahora cuál es la perspectiva del turismo en la República Dominicana y qué representa para la economía, que es muy importante que los amigos que nos acompañan lo sepan. Así que bienvenido, don Eli, y un placer inmenso tenerlo con nosotros. Bueno, me da gran placer. Déjame quitarme esto. ¿Me escuchan bien? Ok, entonces continuamos. Bueno, como ustedes han señalado, yo soy un hombre de turismo. Me inicié en el turismo en el año 1954, cuando yo tenía 18, y en la locución un año antes, en el 1953, cuando yo tenía 17 años y parecía que tenía 14, chiquito, flaquito. Pero bueno, de todas maneras, para mí es un gran placer estar con ustedes, Huáscar, y mi gran amigo, casi hermano, don Omar de la Cruz. Así que exactamente, ¿tú quieres comenzar por la comunicación o por el turismo? Bueno, yo quisiera comenzar aprovechando su experiencia en los dos ámbitos, tanto de la comunicación como el turismo, que nos comente, por favor, desde su punto de vista, si usted cree que la promoción de República Dominicana como destino turístico ha ido acompañada también de la comunicación, porque son dos aspectos muy diferentes, lo que es promoción y lo que es comunicación. Hemos visto que en algunos momentos que hemos tenido algunas dificultades, ¿verdad?, de algunos episodios que han sucedido, como que la comunicación ha reaccionado tarde
a la promoción. Entonces, en ese sentido, si usted no puede diferenciar, por favor, qué es la promoción en el ámbito turístico y en qué se diferencia de la comunicación turística. Bueno, cuando se es comunicador, y ustedes saben de eso, se tiene la facilidad de poder comunicar. Y en la vida en sociedad humana, la comunicación es esencial. Sin comunicación efectiva, casi nada funciona. Casi no importa de lo que se hable. De manera que si tú estás manejando una actividad profesional, digamos en este caso el turismo, y además eres comunicador, es una ventaja que tienes. Porque además de las cualidades y calidades que tú vas a vender del producto que representas, en este caso un país, en este caso Dominicana, bueno, pues entonces tienes esa facilidad de poderlo hacer sin una ayuda de un tercero o de otro medio. Lo puedes hacer directamente. Si no lo puedes hacer directamente, obviamente que existen las facilidades para hacerse de las ayudas que hoy existen a través de los profesionales que se dedican a propiciar la comunicación efectiva, ya sea de manera comercial, ya sea de manera social, ya sea de manera política. De manera que si tú tienes un ministro de turismo que es además comunicador, es indudable que tienes una ventaja en el campo de la comunicación del producto que tú vas a colocar en el mercado, en este caso la República Dominicana. Y si te pongo eso dentro de un contexto específico, podríamos remontarnos a hace muy poco tiempo. En el 2018, nosotros tuvimos dificultades en el país para manejar una situación de inseguridad que de buenas a primeras nos cayó encima. Una señora que alegó que ella fue objeto de una paliza, que ella alegó eventualmente que fue propiciada por un empleado hotelero, algo que nunca se pudo demostrar, que ella no pudo demostrar. Sin embargo, eso fue lo que a esa pareja se le ocurrió. Eventualmente terminaron en una demanda judicial legal buscando dinero. Tal vez ese fue el motivo de base para propiciar esa situación. Bueno, pues el manejo de esa situación, al no resultar efectivo, a tiempo y eficiente, dio lugar a que eso que sucedió a principios de año se convirtiera en un valladar que nos hizo daño durante todo el resto del año del 2018 y parte del 2019. De manera que ahí tú tienes un ejemplo en que una comunicación efectiva pudo haber minimizado los efectos negativos que se produjeron, que sí se produjeron. Nosotros andábamos por unos 7 millones casi de turistas en el 2017 y en el 2000 andábamos, déjame ver, teníamos 5.36 millones llegaron al país en el 2019. Habían llegado 6.6 en el 2018 y 6.2, o al revés, 6.2 en el 2017 y 6.2 en el 2018. Es decir, que perdimos en ese primer año como un efecto directo de un manejo inadecuado de las comunicaciones que pudimos haber realizado para minimizar los efectos negativos de eso que sucedió, pues pagamos un precio muy alto. El año 2019 lucía que podíamos mejorar esa situación porque ya había quedado atrás el año anterior cuando sucedieron
los 2 o 3 eventos que más daño nos hicieron. Y en ese 2019 tampoco hicimos un trabajo que podamos llamar realmente efectivo. Y no pudimos lograr volver a los números del 2017. De manera que ese es un ejemplo de que si tú puedes combinar la venta de un buen producto, porque lo somos, República Dominicana es un magnífico producto como destino turístico vacacional playero, que es lo que nosotros somos. Al no ser efectivo, sufrimos esa dificultad y esa pérdida de negocio durante 2 años consecutivos. Entonces, el 2020 parecía que ya era el año de rescate, porque había quedado atrás esos 2 años anteriores. ¿Y qué pasó? Bueno, obra de Dios, llegó la pandemia en el 2020. Entonces seguimos en baja, ahora de manera inusual, superior, y por un efecto con el cual nosotros como tales, como destino, como los vendedores del producto, no teníamos ninguna culpa. Eso fue obra de las circunstancias que se dieron con este virus del COVID-19. Llegamos al 2021, el COVID ha seguido por sus fueros. Sin embargo, el país, el mundo en sentido general, aprendió algo en el 2020, el año pasado, y se produjeron las vacunas más rápido de lo que se esperaba y como nunca antes en cuanto a la prontitud de tenerlas listas, y las vacunas han funcionado. Hoy en día se puede demostrar, sin lugar a dudas, el que es dudoso va a seguir dudando como quiera, porque esa es su condición. Pero sin lugar a dudas está demostrado que más de un 99% de las personas que se han vacunado 2 veces ya no van a la sala de emergencia, ya no tienen que ponerse oxígeno de manera mecanizada, y ya la gente no se muere por eso. Se puede dar la infección, pero generalmente, en su gran mayoría, la gente la pasa en su casa. Ese es el valor de las vacunas. No es que no te infectes, te puedes infectar, pero casi seguro no vas a ir al hospital, no te van a internar y mucho menos vas a pasar por la dramática situación por la que pasan los que tienen que oxigenarse de manera mecánica, que según me cuentan es una cosa, cuentan los médicos, porque ahí no dejan entrar a nadie, ni siquiera a los familiares cercanos. Es una cosa dramática y terrible que lleva inmediatamente casi a la muerte. De manera que esa es la situación hoy en día. ¿Qué tenemos en el presente y por delante? Lo que tenemos en el presente es una gran expectativa de que las vacunas están funcionando, de que nuestro país ha tenido la previsión de hacerse de una buena cantidad de vacunas, y hoy en día nosotros prácticamente podríamos reclamar que somos un ejemplo a nivel mundial, con una de las más altas tasas de recuperación y de menos infección en sentido general. Podemos ver los reportes de los últimos días y casi de manera sorprendente, ya no son raros los días en que no se reporta ninguna muerte y que la cantidad de infectados, aún en estos días que ha habido una especie de intento de volver hacia una mayor cantidad de infectados, de buena a primera se caen de nuevo esos números, por suerte, y no tenemos mayor número de personas infectadas. Y en muchísimos casos, pues, no se ha muerto nadie. La gente se muere de cualquier cosa todos los días, esa es la verdad. Pero por el COVID se está muriendo muy poco. Gracias a Dios. En ese sentido, el país en este momento tiene una magnífica imagen internacional y es parte de lo que nosotros tenemos que cuidar, porque eso es fundamental para que la gente que está loca por salir de su casa, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Sudamérica, bueno, pues esa gente quisiera
tener la oportunidad de salir, no solo de salir de su casa, que ya sería bastante, sino de salir a vacacionar, salir del país, venir a una de nuestras hermosas playas y convivir con gente como nosotros, que somos alegres y cherchosos y que disfrutamos de la vida con poca cosa. De manera que en la medida en que nosotros mandamos una señal de que estamos manejando bien el asunto del virus, pues nos hacemos más atractivos aún. Muy bien, don Eli, antes de seguir profundizando con el tema del COVID, porque sin lugar a dudas, el COVID va a marcar el antes y el después en la industria turística. Quiero seguir abundando un poquito más sobre el tema de la comunicación, porque hay algo también importante que me gustaría saber su opinión. Antes de hacerle la pregunta, le voy a hacer un breve comentario, que yo soy hijo de un buen amigo suyo, locutor también, y recuerdo que cuando yo era niño íbamos a Lucky Seven y compartíamos con usted. Yo soy hijo de Jiménez Maxwell, una persona que lo admiró mucho, que lo apreció mucho. Y que tú eres hijo de Jiménez Maxwell. Sí. Tú calificas para sobrino. Ah, pero excelente, por mucho que se lo agradezco. Yo fui admirador de la profesionalidad, de la dedicación, del empuje de trabajo que marcó a Joaquín Jiménez Maxwell como uno de nuestros más consagrados radiodifusores, locutores y directores de emisoras que ha tenido el país. Te felicito. Gracias, se lo agradezco y le digo que ese cariño y ese afecto era recíproco, porque luego que compartíamos con usted, mi padre me comentaba todos los aportes que usted ha hecho, inclusive constitucionales, porque jugó un rol importante en la Revolución de Abril, que la juventud pues no sabrá ese rol suyo también en los micrófonos, y le tuvo mucha admiración y mucho afecto y también en términos personal mucho cariño. Así que seguiremos compartiendo. Seguro, seguro. Yo me crié dentro de una cabina de radio, porque cuando yo era pequeño, mi papá pues se dedicaba mucho a la radio y yo iba y estaba en la radio y he estado como cerca de la comunicación, aunque no soy locutor ni periodista, ¿no? Con el tema del turismo, usted sabe que ahora las redes sociales y las nuevas generaciones se comunican de una manera distinta a como nosotros lo hacíamos anteriormente. Entonces, en este sentido, los hoteles sí tienen un departamento de relaciones públicas, pero pocos hoteles tienen un departamento de comunicación. Entonces, hoy en día, un error, cualquier defecto que un huésped pueda encontrar en el hotel, inmediatamente en tiempo real, sube esa fotografía a las redes sociales, hace un comentario, y si el hotel no tiene la habilidad de salir pronto a contrarrestar o buscar una solución a la situación, se puede convertir en una bola de nieve que le puede hacer daño al hotel. Entonces, en tal sentido, después de esa experiencia que tuvimos en el 2018, que usted nos comentó, ¿usted considera que los hoteles deben de tener un poco más de atención en la comunicación y tener especialistas de la comunicación dentro de los hoteles? Bueno, yo creo que hoy en día las principales cadenas hoteleras tienen personal especializado. Puede que no tengan uno en cada hotel, pero indudablemente que lo tienen en función de cadena. Y por suerte, a nosotros se nos criticaba al principio, en el inicio de nuestro desarrollo turístico hotelero, que la mayoría de nuestros hoteles estaban en manos de hoteleros extranjeros, internacionales, particularmente de los hoteleros españoles. Pues fíjate que en el tiempo hemos podido ver y constatar que eso, más que algo negativo, ha resultado bastante positivo. ¿Por qué? Porque esas cadenas que tienen hoteles en diferentes regiones del mundo y que tienen decenas y decenas de propiedades, tienen tantos intereses que tienen que cuidarlo todos a la vez. Y nosotros aquí en Dominicana somos parte de ese todo. Es decir, que cuando tú hablas de una cadena como Barceló o como Meliá o como Apple Vacation de los Estados Unidos, son gente que tiene muchos intereses y que por ende, por todo lo que tienen, todos esos activos, ellos están obligados a estar al día y a seguir el curso
del desarrollo tecnológico, darle seguimiento y activarlo, ponerlo en función, porque es su negocio, es su trabajo. Porque si no lo hacen, pagan un precio muy alto. Entonces nosotros en Dominicana nos hemos beneficiado de eso, que tenemos aquí la representatividad de cadenas hoteleras, algunas de las mayores del mundo, y otras que si no son de las mayores son suficientemente grandes como para protegernos con un manto bastante amplio y mantener nuestra competitividad, que si fuéramos nosotros muchos hoteles con propiedad individual, probablemente no tendríamos la capacidad de mantenernos en el mercado como ellos lo pueden hacer. Entonces la experiencia nos indica que lo que pareció en principio algo negativo ha resultado muy positivo. Excelente. Don Eli, le voy a poner ahora una pregunta que como pelotero usted me lo va a sacar por el centro, porque usted también fue narrador de béisbol, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, yo no fui narrador como tal. Yo me integro al béisbol porque era bilingüe, hablaba inglés, hacía el programa de música norteamericana en inglés, en la H&Z, en aquella época. Y los dos narradores que estaban en la emisora, en la Z, que eran Billy Berroa y Félix Acosta Núñez, ninguno de los dos hablaba inglés. Entonces ya habían comenzado a venir aquí los peloteros norteamericanos como refuerzo. Entonces yo comienzo a hacer el hit parade, el H&Z en el 53, y en el verano del 54, Homero León Díaz, muy conocido por tu padre, y él a tu padre en la época, Homero le dice a ambos que iban a trabajar en la pelota, que era en el verano en esa época, que de hecho en el 54 fue la última vez que se jugó en el verano. Al año siguiente, en el 55, se abrió el estado Trujillo de la época, hoy llamado Juan Marichal, y se pasó a la pelota de invierno. Pero ese verano, en el 54, Homero León Díaz le dijo a estos dos narradores: llévense al muchachito que hace la música norteamericana para que puedan hacerle las entrevistas a los peloteros americanos. Entonces yo me incorporo al béisbol para hacer esa función que de hecho hice. Y eso me acerca a mí al béisbol. Ahí, bueno, pues conocí a los alojos que arrancaban, conocí a Pepe Lucas, bueno, y al Galleguito Muñoz y toda la gente de esa época. Entonces, bueno, pues eso me hizo acercarme al béisbol. Y cuando yo tengo ya mi propia emisora, yo pienso, bueno, ¿qué puedo hacer yo que sea diferente? Yo que me acabo de pasar 4 años como director de un barco de turismo, navegando desde Miami para todo el Caribe, parte de Centro y Suramérica. ¿Qué puedo hacer yo que sea diferente? Y una de las cosas que se me ocurrieron fue decirme a mí mismo, bueno, ya ese grupo inicial de Juan Marichal, Felipe Alou, Julián Javier, el Mulo Jiménez, es un grupito que está dando muestras que tienen condiciones de convertirse en estrellas. Yo creo que si nosotros pudiéramos todos los días transmitir un juego con la certeza de que uno de esos dominicanos va a participar, eso podría ser muy exitoso. Y se lo plantea a Billy Berroa. Eso yo haciendo mis arreglos para salir al aire, que ya tenía mi licencia para una nueva emisora, que le puse Radio Universal. Entonces yo le planteo a Billy Berroa, le digo, Billy, ¿qué te parece si nosotros pudiéramos transmitir todos los días un juego con la seguridad de que hay uno de esos dominicanos que va a participar? Y Billy me contesta y dice, oh, ¿tú te imaginas a Marichal cada 4 días? Cuando me contesta así, me entusiasma más. Y yo le digo, vamos a hacerlo. Billy se sonríe y me dice, vamos a hacerlo. ¿Y cómo? Yo le digo, bueno, en este momento yo no sé cómo, pero yo voy a averiguar y lo vamos a hacer. Bueno, averiguar no me resultó fácil, pero como yo tenía todo el interés y estaba seguro que lo quería hacer, hice toda la diligencia que fue necesario aquí en el país, no tuve ningún resultado. Entonces yo mismo me dije, pero yo me imagino que si voy a Nueva York, yo voy a averiguar.
y 2 días más tarde coge para Nueva York. Y ella averigüé. Y en el 1963 mi emisora salió al aire a las 4 de la tarde, el 19 de abril de 1963, con un juego de Marichal. ¿Por qué a las 4 de la tarde? Porque el juego en San Francisco comenzaba a la 1, pero como ahora mismo había 3 horas de diferencia, eran las 4 de aquí. ¿Y por qué salimos a esa hora? Porque debimos haber salido temprano a las 6 de la mañana. Bueno, porque no pudimos estar en el aire antes, por dificultades técnicas que habíamos tenido, con el equipo que no me habían llegado, y mi técnico Héctor Cambero me consiguió un transmisorcito prestado con Ramón Pacheco. Ese fue amigo de mi papá también, el señor Cambero. ¿Perdón? Que el señor Cambero también fue amigo de mi padre. Ah, sí, sí, seguro que sí, seguro que sí. Es la misma época. Entonces, bueno, pues salimos al aire a las 4 de la tarde, por eso. A esa hora comenzó el juego y a partir de ahí nosotros comenzamos a transmitir cada día siguiendo a esos peloteros y fue un escándalo. Los juegos de Marichal, yo mismo salía en mi carro, bajaba los vidrios por Ciudad Nueva y yo podía oír bola, strike, bola otra vez, porque todo el mundo tenía el juego puesto. Era algo novedoso y de un interés enorme para la fanaticada dominicana. Entonces, fue ese periodo. Y lo que a mí me acerca al béisbol, como te señalé ya, fue para ayudar a los narradores a que pudieran hacerle las entrevistas a los peloteros refuerzos norteamericanos, porque ellos no hablaban inglés. Bueno, pues excelente, porque yo no conocía esa faceta suya también, que fue el pionero en la transmisión de los juegos de béisbol. Exacto. Yo no narré, pero cuando íbamos a transmitir, después tuvimos el año 1963, que fue sumamente exitoso, la novedad, y Marichal, bueno, nosotros le dejamos saber a Marichal que íbamos a estar siguiendo. Bueno, no sé si fue una inspiración adicional, pero eso fue un año extraordinario para Juan, 25 y 8. Ese fue el año que tiró el no-hitter y fue el año de su enfrentamiento con Warren Spahn de los 16 innings famosos. Con 25 y 8 le tocan el Cy Young. ¿Había Cy Young en esa época? Había Cy Young, sí, pero Juan no llegó a conquistarlo, pero conquistó todo lo demás. Y su estilo fue un estilo único que aún se reconoce como el estilo Marichal. Nadie más lo ha podido duplicar ni imitar de manera efectiva. Entonces, bueno, al año siguiente yo me digo, bueno, después de un año tan exitoso como ese 63 que acaba de pasar, ¿qué podíamos nosotros hacer más para mejorar ese servicio que ya le habíamos dado a la fanaticada? Entonces yo mismo me contesté, bueno, en vez de recrear los juegos solo, vamos a ir una vez al mes allá mismo y transmitir en vivo y directo, teniendo la oportunidad de entrevistar a los peloteros y saber lo que pasa allá y por qué están a lo mejor en un slump y nadie sabe que tienen un dedo hinchado, porque esas cosas normalmente no se saben ni se dicen, pero cuando tú vas tú te das cuenta y tú lo puedes entonces señalar. Y en el 64 fuimos déjame ver, fue en el mes de mayo, por el 20 por ahí, cuando los Gigantes vinieron a Nueva York por primera vez. Fuimos a transmitir esa serie que era de 4 juegos, viernes, sábado y domingo, y por suerte transmitimos el primer juego que lo pichó Marichal. El segundo juego ya no lo transmitimos porque ya habíamos cubierto el de Marichal, y ese segundo juego se prolongó, creo que a 25 innings, como 7 horas jugando pelota. Extraordinario. Valió la pena el viaje. Que valió la pena el viaje porque el juego fue largo. Sí, no, y Juan ganó su juego, tiró su juego completo y lo ganó. De manera que eso fue extraordinario. Puso a Radio Universal como emisora nueva en el mapa en unos pocos días, en el mapa de la radiodifusión dominicana. Qué bien.
Pues don Eli, pues muchísimas gracias por esa información histórica tan relevante. Yo le digo que yo conozco un poquito de la radio por temas familiares, pero no sabía esa información. Así que muchísimas gracias por habernos puesto, ¿verdad?, en el mapa internacional con esa transmisión pionera de béisbol. Retomando la pregunta que le quería comentar. Que bueno, por eso pues, le dije si tú quieres, Huáscar, tú como eres hombre de radio, hay una anécdota de esa primera transmisión en vivo que hicimos en el 64. Ya yo había hecho todos los arreglos para ir a Nueva York y transmitir desde el Shea Stadium. Cuando me llama el director de Relaciones Públicas de los Metros, que en esa época se llamaba Tom Meany, que era un conocido hombre de los deportes, un reportero deportivo de Nueva York. Y él me llama y me dice: Eli, desafortunadamente te tengo malas noticias. Y me decía: Eli, my boy, I have bad news for you. Digo: ay, caray, ¿qué es lo que pasa? Me dice: bueno, la Telefónica de Nueva York se acaba de declarar en huelga, que lo habían amenazado, pero no lo habían hecho todavía. Pero a partir de mañana o pasado ya será efectiva la huelga. Para la semana que viene, que tú estás supuesto a venir a transmitir, eso no va a ser posible, porque no, cuando ellos declaran huelga, no hay quien le ponga la mano a un alambrito de eso para nada, le arrancan la cabeza. Entonces yo digo: Tom, pero hay algo que podamos hacer. ¿Y qué tú crees? Me dice: no hay nada que se pueda hacer. Entonces yo le dije: bueno, Tom, yo eso no lo voy a decidir desde aquí. Yo voy para Nueva York mañana. Y me fui para Nueva York mañana. Entonces recordé en el camino, iba dándole vuelta a la cabeza. Digo: déjame ver, la gente que transmite los juegos de los Mets de Nueva York es el canal 9, WOR, que está al lado del consulado dominicano, en esa época, ahí pegado de la 42 y Broadway. Digo: déjame llegar al canal. Y llego y le digo: señorita, yo quisiera ver al ingeniero del canal. Y me dice: ah, sí, ¿y de parte de quién? Dígale que de parte Elis Pérez, de la República Dominicana. Yo sabía que al decirle algo así raro, ella se iba a motivar. Elis Pérez, de Dominican Republic. Entonces ella me dijo: un momentito, se comunicó con él y él diría: bueno, de República Dominicana, déjame ver qué quiere este señor. Y el señor me recibió, el señor Riley. Entonces yo fui y me senté con él. Le digo: mire, señor Riley, yo soy dueño de la emisora, pero a la vez yo soy el director de la transmisión que sigue los peloteros dominicanos, Juan Marichal, Felipe Aló. Ah, qué bien, qué bueno. Entonces, y tenemos el compromiso de transmitir por primera vez en vivo, ahora en los próximos días, la serie entre los Gigantes de San Francisco y los Mets. Pero el señor Meany, el director de comunicaciones de los Mets, me ha indicado que no hay facilidad para hacer las instalaciones técnicas para yo poder enviar el sonido, porque por radio. Entonces, le debo avanzar, le debo decir que yo no le voy a pedir lo que no le debo pedir. También yo no le voy a pedir lo que no le debo pedir. Ahora, dicho eso, señor Riley, yo imagino que ustedes tienen una línea de emergencia en el canal para la transmisión de los juegos. Él se sonrió de una vez. Me dijo: sí, yo tengo una línea de emergencia. Entonces, les recuerdo que no le voy a pedir lo que no le debo pedir. ¿Qué es lo que yo le planteo? Mire, yo soy el ingeniero también de la transmisión. Soy el dueño de la emisora, el director de la cosa y el ingeniero de la transmisión. Yo voy a estar sentado al lado del hombre suyo, de su ingeniero, en la cabina de al lado. Ella está sin nada. Entonces, lo que yo le planteo es que usted me permita usar su línea de emergencia a mi riesgo y que no la controle yo, que la controle su ingeniero, que nada más tiene que darle a la palanquita
y la pone y me la quita. Si hubiera alguna dificultad que él la necesite. No, no, él no va a depender de mí. Él lo va a manejar él mismo. Ahora yo corro ese riesgo. Pero ese riesgo yo tengo que correr en estas circunstancias. Él se sonrió otra vez y me dijo, señor Pérez, usted me la está poniendo difícil decirle que no. Digo, señor Riley, es que usted no me puede decir que no, porque usted no va a estar en ningún riesgo. Y mire, eso para el pueblo dominicano, y le dio una mente. Hicimos la transmisión en esa condición. Excelente. Tremendo ingenio, ¿no? Y qué bueno que usted tenía todo ese conocimiento que pudo buscar esa solución, ¿no? Porque yo pensé que usted me iba a decir que retransmitió a través de radio aficionado o de un canal de onda corta, ¿no? Era lo que se me ocurría en la mente, que a lo mejor pudo ser posible también, ¿no? Sí, bueno, yo llegué a hacer algunas otras cosas también. Tú las aprecias, pero tú eres hombre de radio. Cuando se dio la serie de los Bravos de Atlanta y los Mets, posteriormente, Bravos de Atlanta y los Mets, para definir el campeón de la Liga Nacional, yo había ya conseguido la anuencia de los Bravos para transmitir en el Atlanta County Stadium. Pero los Mets me dijeron que ya era muy tarde y que ellos no tenían espacio. Digo, pero ¿cómo va a ser? Nosotros podemos ponernos allá arriba en el último asiento y nos permiten traer nuestro alambrito hasta ahí. Y me dijeron, no, es que no hay nada disponible, todo está completo. Entonces yo le dije, bueno, si yo logro buscarle una vuelta para conseguir el sonido original de ustedes y pago mi derecho, ustedes no se oponen a que yo transmita, ¿verdad? Sin usar un espacio en el estadio. Yo no, tú pagas los derechos, tú puedes transmitir, porque de eso es que se trata. Entonces yo hablé con el ingeniero de la transmisión de Atlanta, que ya era amigo mío, porque habíamos ido a transmitir Atlanta también en vivo. Tom Hughes se llamaba. Yo le digo, Tom, mira, tú vas a estar transmitiendo tu juego desde el Shea. Yo no tengo espacio. Yo necesito que tú me pases el sonido original que tú tienes, porque esas transmisiones tienen dos micrófonos. El micrófono de los locutores que narran y un micrófono que sacan afuera para coger el sonido ambiental del estadio. Pero tú tienes tu sonido ambiental. Si yo consigo tener el sonido ambiental, yo podría transmitir desde cualquier sitio donde mi narrador vea la imagen. Y le dije, ya yo hablé con los Mets, yo le pago su derecho, es decir, para que tú estés tranquilo, que no vamos a hacer nada fuera del orden establecido, ni me vaya a pasar de listo tampoco. Pero yo necesitaría que tú me hagas ese favor de ti a mí. Y me dijo él, y cuenta con eso. Entonces nosotros transmitimos esa serie desde una habitación del Hotel Abbey en la 7ª Avenida con 53, con 52. Recibiendo la imagen de NBC, que creo que estaba transmitiendo el playoff, y con que yo tenía magnífica relación también, porque compraba a ellos los derechos, y con el sonido ambiental del estadio, que los fanáticos dominicanos lo podían oír como si estuvieran allá. Y así hicimos esa serie. Fuimos a Atlanta y transmitimos en vivo de allá los juegos de ellos. Cuando vinimos a Nueva York lo transmitimos antes. Eso fue una solución también armada sobre las circunstancias y las necesidades. Don Eli, pues mire, yo tengo que hablar con Omar porque tenemos que hacer un programa de la historia de la radio en República Dominicana. A mí particularmente me haría muchísima ilusión. Así que voy a hablar con Omar para que lo pongamos en carpeta para más adelante. Retomando el tema del turismo, que le dije que le iba a poner una pregunta que usted me la iba a sacar por el center, tiene que ver con su rol como primer comisario de cine de la República Dominicana. Una amiga de las que nos acompaña siempre en el programa preguntó o decía
que el turismo y el cine tienen una relación importante, que la filmación de películas en República Dominicana nos promueven como destino turístico, ¿no? Entonces yo le hago la siguiente pregunta. A nivel internacional, la Films Commission se están desarrollando, inclusive a nivel local. Hay una nacional, pero cada ciudad está teniendo ya su oficina de promoción de cine, ¿no? En el caso de España, se han extendido bastante. Y le voy a poner un ejemplo. En Corea del Sur, el tema de las series también está tomando mucho auge. Y hay una serie de Corea del Sur que se filmó en Granada, en la Rambla. Y el primer día, don Eli, de la emisión del primer capítulo, la demanda de búsqueda de pasajes aéreos y de hoteles de Corea del Sur hacia España se incrementó en un 247%. Entonces, en ese sentido, como usted primer comisario y como un hombre de cine, ¿qué puede representar la filmación de películas en República Dominicana para la promoción de nuestro destino a nivel internacional? Mira, cuando el presidente Leonel Fernández se le ocurrió que yo era un buen candidato para ser el primer director general de cine, algo que nunca había pasado por mi mente, y me hizo renunciar a un empleo que me pagaba $11,500 mensuales, a recibir en pesos menos de la mitad como director general de cine. Pero fue un pedido del presidente y en un área que como quiera que sea, es muy atractiva. Yo lo acepté. Don Eli, escúcheme que lo interrumpa. Como le decían que no a usted, los ingenieros en Estados Unidos, a un presidente no se le puede decir que no tampoco. Así es, así es. Entonces, mira, es indudable que el cine, el trabajo de cine es un instrumento de primera línea en su función promocional, porque no es cualquiera función, es un video activo, en movimiento, que te muestra la playa completa, que te muestra el mar en movimiento, que te muestra la arena blanca impregnada por esas mismas olas del mar y los cocoteros en el fondo. Óyeme, ¿qué más tú quieres? Sangre, coja de ahí. Mira de ahí. Entonces, es indudable que el cine y la televisión, pero el cine en este caso, a través de películas y documentales, da esa facilidad. Tan pronto yo fui nombrado director general de cine, establecí que una de mis primeras gestiones era reunirme con el ministro de Turismo para llegar a un acuerdo de colaboración que propiciara ese tipo de filmaciones y instrumentos de promoción para el país. No tuve suerte. Pedí la cita, tuve 2 años y medio en la posición y me fui de la posición 2 años y medio más tarde sin haber recibido el llamado para recibirme. El ministro nunca me recibió y por ende nunca llegamos a hacer un acuerdo de eso. Ni el país se llegó a beneficiar de lo que pudo haber sido los resultados positivos de un acuerdo de esa naturaleza. Es muy desafortunado, pero esa es la realidad, es una pena, pero desafortunadamente las cosas suceden así. Entonces, el valor intrínseco de esa unión de las imágenes en vivo, del video, del cine, en función promocional de un país que es un destino turístico de primera línea, cuyos presidentes, casi sin excepción, en las últimas décadas, han proclamado, casi sin excepción, que el turismo es el motor de la economía dominicana, el motor principal. Bueno, pues es una pena que no se lograra algo como eso. Hoy vino a verme esta tarde en mi casa alguien, precisamente, para hablarme de un proyecto de ese tipo, de hacer unos documentales que pudieran tener ese efecto de promocionar el país. Le deseé la mejor suerte, porque yo no la tuve en su momento, aún como funcionario de primer orden.
Yo tenía acceso directo al presidente sin ningún problema, como si hubiera sido ministro, que lo fui anteriormente una vez. Pero esas cosas suceden aquí. El valor de eso, bueno, pues ya está claro que es fundamental y muy deseable, muy deseable. Ojalá que lo podamos hacer. Y estoy seguro que lo haremos. Ojalá que el ministro actual se abra a ese tipo de cosas. No todo el mundo entiende estas cosas. Así es. Marta Checo, que nos acompaña siempre cada miércoles, hacía esa salvedad que dice que la zona colonial y otras áreas que tenemos en República Dominicana que tienen una connotación histórica importante, que no se le ha sacado como ese provecho, y a través de las películas pues contribuiría a que podamos posicionar la zona colonial como un destino turístico, ¿verdad?, internacional, porque todavía son pocos los turistas que visitan la zona colonial, y creo que estamos ahí perdiendo una oportunidad. Don Eli, en relación... Cuando yo estuve en la Secretaría de Estado de Turismo, el ministerio, el secretario era Víctor Cabral, y yo era el que manejaba las cosas que tenían que ver con el aspecto internacional de promoción y relaciones y eso. Nosotros hicimos una campaña para los visitantes exteriores, para ser exhibida mayormente en Estados Unidos, Canadá y Europa, que se llamó Donde Todo Comenzó, refiriéndonos a la zona colonial, usando las imágenes del Alcázar de Colón, de la Catedral Primada de América y de los museos y monumentos que adornan esa zona primigenia del país. Entonces, en esa campaña, bueno, pues hablábamos de los valores que están representados en esa zona colonial. Yo pienso que ahora, con el trabajo a medio talle que ya se ha realizado con los aportes del Banco Interamericano de Desarrollo y que ya están terminados, que han mejorado mucho la zona, es indudable que la zona tiene condiciones de disfrute extraordinario, tanto para nosotros los dominicanos como para los turistas que llegan. Y cuando se aplique la segunda parte de esa contribución del Banco Interamericano de Desarrollo de $100 millones adicionales, que lo acaban de disponer hace pocas semanas, esa zona va a ser una joya para venir a verla exclusivamente. Y así nosotros deberemos, el país, hacer una segunda campaña, tal vez con el mismo moto donde todo comenzó, pero ya con un concepto actualizado, al día, con todas las nuevas facilidades de hoy en día, pero usar esos valores extraordinarios que están amontonados ahí, esperando que nosotros se lo mostremos al resto del mundo, para que vengan y lo digan. Don Eli, ¿cómo está usted? Omar, muy bien, muy bien. Ya resolví este problema, pero lo he estado escuchando muy bien y quiero agregar algo porque ya estamos al final del problema. Estamos hoy desde el restaurante Wood de nuestra amiga Rosa NG, compartiendo sí, aquí con un grupo de amigos. Te digo que nosotros vamos con frecuencia. No, así mismo me dijo ella, que hemos sido visitantes desde el principio, pero hoy coincidió con esto. Don Eli, he escuchado todo lo que he hablado con Huáscar y creo que realmente el turismo va a seguir siendo uno de los bastiones de la República Dominicana en el desarrollo económico, y además agregándosele lo que es la industria cinematográfica, que de una u otra manera los resultados se están viendo. Le explicaba a unos amigos hace unos días que todas estas producciones que vinieron no vinieron de la noche a la mañana. Fue un trabajo de 10 años donde usted tuvo una parte grande de la misma y después continuó y ver. Ahora, los resultados de esta gestión se verán 4 o 5 años después, porque el cine nadie se levanta a hacer una película de un día para otro. Esos son proyectos de 4 y de 5 años. Pero en definitiva, don Eli, yo creo que nuestro país, si seguimos fortaleciendo lo que es la industria turística, que es una industria ya definitiva,
va a seguir siendo el sustento. Y Huáscar, que sabe que como economista, supo que durante esta pandemia la parte de las remesas sostuvieron lo que es la República Dominicana económicamente, y además de eso, luego de que esta pandemia se establezca, las remesas van a seguir incrementándose en República Dominicana, y además esos dominicanos que no habían podido venir van a venir incrementando lo que es la tasa de visitantes, van a venir en masa, y eso va a dar un nuevo repunte a lo que es. Huáscar, ya lo que nos quedan 2 minutos, te despide Don Eli. Entonces, para terminar, dele. Yo tenía el temor de que con la nueva Delta, la variante Delta del virus, posiblemente iba a estar en juego si el flujo que ya se había notado como positivo se iba a poder mantener o no. Y hoy hice, para estar preparado para el programa ahora, hice 2 o 3 llamadas a colegas y amigos del sector y me confirmaron que efectivamente las reservas se mantienen, se solidifican, y que los hoteleros dominicanos están entusiasmados con lo que deberá ser un fin de año posiblemente formidable, y ya una recuperación para el año que viene dentro de ámbitos acercados a la normalidad. Y eso es muy bueno, eso es una buena noticia. Excelente. Don Eli, mire, antes de terminar, qué pena que el tiempo con usted nos ha agotado de una manera increíble. Tenemos que seguir conversando porque yo no le he podido preguntar ni el 15% de las cosas que quería preguntarle. Hablando ya hacia futuro, usted sabe que antes del COVID, a nivel internacional, los expertos en tendencia turística ya vaticinaban que el segmento sol y playa estaba en una etapa ya de agotamiento, que venía comportándose de un rendimiento decreciente. Y esto se debe a que ha habido un cambio generacional del turista. Es decir, los turistas anteriormente venían por 8 días o 15 días al hotel. Las nuevas generaciones, los millennials, los Z, es casi imposible retenerlo durante 8 días o 15 días en el hotel. Necesitan que se complemente la oferta turística. Este complemento de la oferta turística está muy ligado a lo que se llama el turismo activo y el turismo urbano, que como bien usted indica, ahí entraría la parte de la zona colonial. Pero yendo al turismo activo, que es aquel que está vinculado a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Y también ahora los turistas están exigiendo que los hoteles cumplan con las normas de sostenibilidad, pero hay un problema, que muchas de las cosas no dependen del hotel. Por ejemplo, una bandera azul, aunque el hotel tenga una planta procesadora de agua, si en la zona no se procesa el agua y llega agua de otra parte de la playa, pues no se puede conseguir la bandera azul. Entonces, la experiencia que usted tuvo como comisionado, eso puede replicarse en otras áreas que no hay a lo mejor una coordinación entre el Ministerio de Turismo, la Secretaría de Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública y muchos otros ministerios que pueden estar vinculados a que, por ejemplo, un hotel pueda cumplir con todas las normas de sostenibilidad. Entonces, en ese sentido, como política turística, ¿usted considera que debemos de coordinar con todas las instituciones involucradas para que se pueda prestar un buen servicio turístico? Porque ya no depende en el futuro de que el sector hotelero y empresarial del turismo cumpla con la normativa, porque hay factores externos que pueden afectar el servicio que ellos presten. Entonces, en ese sentido, ¿cómo usted ve el futuro del turismo y también los nuevos segmentos del turismo que podemos explotar aquí en República Dominicana? Bueno, yo vuelvo y te digo, Huáscar, que por suerte nosotros tenemos aquí a compañías hoteleras que son de clase mundial y que hombro con nosotros van a seguir manteniendo al país en grados de competitividad adecuados. Y que los hoteleros dominicanos, que son unos pocos, pero están ahí, han aprendido mucho en estos últimos 30 y pico de años. Entonces, tienen capacidad, tienen condición, los hoteleros dominicanos, los que están sembrados desde hace más de 20 años ahí. Entonces, nosotros tenemos todas las condiciones. Yo lo que creo, en buena parte, estando de acuerdo contigo,
es que nuestros ministros de turismo, con su equipo de trabajo, de alguna manera tienen que aprender que promover el turismo dominicano no es solo ir a la feria de Berlín, no es solo ir a la feria de Madrid, tal vez no es solo ir a la feria de Milán o a la de Londres, que también hay que ocuparse de los detalles internos. Vi a Frank Rainieri quejarse hace un par de días, ayer o antier, del entorno que tienen en la que llaman el hoyo de Friusa, allá en Punta Cana, y es que nadie se ha ocupado de que ese entorno se mantenga saneado. Lo han dejado por su cuenta, como si no hubiera ministerio ni nada. Entonces, yo recalco que ser autoridad de turismo no es solo ir a Berlín, a Madrid, a Londres o a Milán. Hay que ocuparse de los detalles internos, cuidar el producto para que siga siendo competitivo, para poderlo seguir vendiendo. En cuanto que sol y playa, como que ya eso, la gente está cansada de eso. Mientras existan temporadas que la gente se congele del frío, en el norte o en el sur profundo, la gente va, hay una cantidad de esa gente que va a encantarse de venir a tirarse a una de estas playas. Ahora, el mundo de hoy no es el mundo de ayer, hay que estar claro. Y la gente hoy en día busca una experiencia ampliada. Quiere saborearlo todo y comentarlo por las redes y contar sus experiencias. Entonces tenemos que preparar todos esos detalles. No es tan simple como antes, es un poco más complicado, pero no es que sea difícil, lo que hay que ocupar. Don Eli, para concluir ya, usted sabe que el turismo tuvo un impacto del grande el año pasado, ¿verdad? Que prácticamente se perdió la temporada, afectó un 80%. Este nuevo año, en el año 2022, en Fitur, que usted le acaba de mencionar, se va a lanzar el turismo mundial nuevamente. Los expertos consideran que va a ser el Fitur más importante del siglo hasta el momento, ¿no? Tenemos la particularidad que República Dominicana es el país invitado para Fitur 2022 cuando se va a dar el turismo mundial. Vamos a ser el ojo de atención del turismo mundial. ¿Qué debemos hacer los dominicanos del sector turístico para ir de cara a Fitur en el año 22? Que en las condiciones en que está el mundo hoy en día y que el turismo tiene que enfrentar con relación al COVID, yo decía en uno de mis artículos del Listín Diario que si hay una palabra que se puede aplicar al asunto del virus, es incertidumbre. Tú sabes del COVID hoy, pero mañana tú te despiertas y encuentras un cuadro totalmente diferenciado. Una variante nueva, un sitio donde casi no habían infectados, con muchísimos infectados y viceversa. Yo no sé cómo nosotros aquí, que yo esperaba que la Delta iba a aparecer y iba a producir muchísimas cosas. Bueno, pues parece que no ha aparecido. Yo no sé por qué. La realidad es que tú ves los partes todos los días de las autoridades y hay muy pocas infecciones y casi no hay nadie en cuidado intensivo y nadie está muriendo. Porque se muere uno cada 3 días, pues se mueren varios todos los días de un catarro malo. ¿No me entiendes? Entonces, lo que hay que estar dándole un seguimiento cercano, un gardeo cercano, como se dice en los deportes, al virus, para poder uno llevar día a día qué es lo que está pasando y manejar esas situaciones con presteza, con inteligencia y con eficiencia. De eso es que se trata, mantener la competitividad. Si lo hacemos, nos beneficiaremos. Si nos descuidamos, pagamos un precio. Hay algunos ya pagados. Don Eli, buenas noches, muchas gracias. Se le quiere, el cariño es eterno y sigamos para adelante. Estamos en cine y con Global Talks. Buenas noches. Global Talk RD es un espacio donde convergen lo social, económico, cultural, la naturaleza, genialidad, promoción de los ecosistemas y de la clase creativa dominicana.
teniendo como protagonista el talento. Miércoles 7:30 p.m. Streaming live online Global Talk RD.